En este contexto de transición hacia un modelo democrático de participación, la preparación del examen periódico universal del Estado venezolano fue, naturalmente, un ejercicio amplio, plural y de naturaleza profundamente popular. En primer lugar, se conformó un grupo de trabajo integrado por todas las ramas del poder público, que efectuó hasta 75 reuniones de trabajo. Este proceso derivó en una consulta social muy amplia, que dio lugar a talleres de formación a nivel nacional, con la participación de centenares de consejos comunales que integran a millones de venezolanos y de organizaciones no gubernamentales. El proceso de consulta amplia y abierta llegó hasta el ciberespacio a través de la página web www.epuvenezuela.gov.b y de la cuenta Twitter @EPUV, gracias a que el gobierno bolivariano de Venezuela ha democratizado y masificado el acceso a las tecnologías de la comunicación. Señora Presidenta, el Estado que crea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 fue fruto de un proceso constituyente, amplio y democrático, y logró la conformación de 5 poderes públicos independientes y autónomos. Además de los 3 poderes tradicionales, en Venezuela hoy existen un poder electoral y un poder ciudadano o moral, concebidos como complemento fundamental para la profundización de una democracia que trasciende lo representativo y se convierta en participativa, proyectándose en el siglo XXI hacia el socialismo. La institución del poder electoral ha logrado separar del gobierno el órgano responsable de los procesos de votación, uno de los pulmones fundamentales del sistema de la democracia participativa venezolana. Por su parte, el poder ciudadano o moral, mandato original del libertador Simón Bolívar, funciona como órgano de control de las instituciones de la República y de promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional. Es de notar, ciudadana presidenta, que 3 de los 5 poderes públicos que conforman el Estado venezolano están hoy encabezados por mujeres, 2 de ellas presentes en esta sala. Y este es uno de los miles de ejemplos que demuestran que Venezuela experimenta una transformación democrática que coloca a la mujer en un rol de verdadero liderazgo. El informe entregado por el Estado venezolano a este Consejo de Derechos Humanos en julio pasado da cuenta de lo que es una realidad contundente, irrebatible y certificada por organismos de las Naciones Unidas. En estos últimos 12 años, la pobreza y las desigualdades se han reducido en Venezuela a una velocidad sorprendente, al tiempo que las libertades y la participación democrática se han ampliado y profundizado. Venezuela se ha empeñado en implementar políticas públicas orientadas a erradicar la pobreza bajo los principios de la universalidad, la gratuidad, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la equidad y la justicia social, que han delineado con contundencia los programas desarrollados. Los logros del Estado venezolano en la materia pueden ser observados en indicadores como la disminución de los hogares en extrema pobreza, los cuales pasaron del 21% en el año 1998 al 7.1% para el año 2010. Gracias a esta eficaz política de justicia, el Estado venezolano, en corresponsabilidad con el poder popular, ha cumplido con éxito la primera meta de los objetivos de desarrollo del milenio, que es disminuir a la mitad el número de hogares en situación de pobreza extrema. Venezuela ha realizado una inversión social acumulada de 393.478 millones de dólares entre el año 99 y 2010, habiendo duplicado esta inversión social entre los años 2007 y 2010. Para el primer semestre del año 2010, el coeficiente Gini de Venezuela se ubicó en 0.3898, lo que indica que el país, de acuerdo a este coeficiente, es el país con menos desigualdad en América Latina. En materia de derechos civiles, el Estado venezolano garantiza progresivamente la inviolabilidad del derecho a la vida,
como base para disfrutar y ejercer los demás derechos, al prohibir expresamente la pena de muerte. La protección reforzada de este derecho abarca desde el momento de la concepción al ciclo gestacional, la salud materno-infantil y se extiende hasta el desarrollo integral de la persona humana. Ello ha incidido en la disminución de la tasa de mortalidad al nacimiento, que se ubica para el año 2008 en 13.9%. Perdón, en 13.9 por 1.000 nacidos. Y en la esperanza de vida al nacer, que llega a 73.94 años. Además, la Constitución venezolana garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna, pero correlativamente, quien ejerce esta libertad debe asumir la plena responsabilidad por todo lo expresado. Igualmente, reconoce el derecho a una información veraz, oportuna, imparcial y sin censura. Bajo la vigencia de este marco normativo, el Estado venezolano ha promovido la creación de 1.225 medios alternativos y comunitarios, los cuales consisten con los medios comerciales y públicos, el otorgamiento de 139 concesiones a emisores en frecuencias moduladas a los privados, el otorgamiento de 32 concesiones a televisoras comerciales y la creación de 37 televisoras comunitarias en todo el país, lo que constituye un proceso de democratización sin precedente e histórico en el espectro radioeléctrico venezolano. Por otra parte, la Constitución venezolana consagró de manera transversal el modelo de democracia participativa, corresponsable y protagónica de la población, lo cual ha llevado a la modificación sustancial de la práctica electoral, que va desde la concepción del sufragio como derecho hasta la consagración de nuevas formas de participación en lo político. En este sentido, resalta la participación del pueblo venezolano desde el año 1999 hasta el año 2010 en 15 procesos electorales, demostrándose la vocación democrática y la reafirmación de la soberanía y autodeterminación a través del sufragio libre, secreto y universal. Estos procesos electorales constituyen un claro indicativo de la pluralidad y el ejercicio pleno de las libertades políticas de las que gozan los venezolanos como nunca antes en la historia de nuestro país. Señora Presidenta, adicionalmente, Venezuela, según la FAO, es el quinto país en el mundo que reconoce explícitamente el derecho a la alimentación en su legislación nacional. Para garantizarlo, el Estado venezolano ha impulsado programas alimentarios y redes de distribución de alimentos a precios justos en todo el país. La disminución en 58% del índice de desnutrición infantil, el cual pasó del 7.7% en 1999 a 3.2% en el año 2009, ubica a Venezuela entre los 5 estados de América Latina con menores cifras de nutrición en niños de hasta 5 años. Es de resaltar, por otra parte, que en Venezuela la educación es un derecho humano y un deber. El Estado, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad, la asume como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico para la realización de sus propios fines. La matrícula educativa para el año escolar 2009-2010 fue de 7.7 millones de niños, jóvenes y adolescentes, lo cual implica un incremento del 24% entre los años 98 y 2010. De igual forma, la tasa neta de escolaridad aumentó 28% en la educación inicial, 7% en la educación primaria, 24% en la educación media, alcanzando al 98% de la población. La tasa de deserción escolar en educación primaria disminuyó de 5% a 2% en espacio de una década. En el año 2010, la UNESCO reconoció a Venezuela como el quinto país del mundo con mayor tasa bruta de matriculación en educación universitaria, ubicada en el 85%, y también el segundo país
en América Latina y el Caribe después de Cuba. Siempre en materia de derechos sociales se debe mencionar que las políticas de salud desarrolladas por el Estado venezolano se rigen por los principios de la universalidad, la equidad, la solidaridad, la gratuidad, la participación, la pertinencia multiétnica y pluricultural. En el año 2003 se creó el plan de salud llamado Misión Barrio Adentro, gracias al cual en la actualidad 24 millones de venezolanos, que representan el 80% de la población del país, son atendidos en un total de 13.510 centros de salud pública de manera gratuita. En materia de derechos ambientales, es de destacar que como resultado de importantes inversiones públicas orientadas por la Organización de las Comunidades, Venezuela experimentó un incremento en la cobertura de agua potable a través de las redes domiciliarias entre el año 99 y 2001, fecha en la que se alcanzó el 84.8% de la población total del país, logrando así superar con 14 años de anticipación los objetivos de desarrollo del milenio propuestos para el 2015. En la actualidad, más del 90% de la población cuenta con acceso al agua potable. En materia de igualdad de género, el Estado venezolano ha establecido políticas públicas en todas las instituciones que lo conforman, que amparan el ejercicio efectivo y eficaz de los derechos de las mujeres, mediante la adopción de medidas positivas para fortalecer su derecho a la no discriminación y a la eliminación de obstáculos y prohibiciones, producto de los patrones socioculturales arraigados en nuestras sociedades. Finalmente, la Constitución bolivariana consagra por primera vez en la historia un verdadero sistema de protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, al valorarse el aporte de la indianidad y la afrovenezolanidad en la formación de nuestra identidad y de sus instituciones sociales básicas. Este sistema se complementa con los mecanismos de participación política en todos los niveles, que garantizan la representación de los pueblos indígenas en instancias como la Asamblea Nacional. El Estado venezolano se inserta en la tendencia internacional que reconoce constitucionalmente los derechos de estos pueblos como derechos específicos y originarios, incorporando el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe que nos caracteriza como sociedad. Señora Presidenta.